Santo está el Señor. Dios es bueno. Bueno. Damos gracias a Dios porque nos permite congregarnos un día más. No porque es domingo. Eso es asunto allá de Gregorio, el romano, que le puso esos nombres a los días. Nosotros, dice la Biblia, Pablo a los tesalonicenses, que somos hijos del día. Amén. Ese día es Cristo Jesús. Damos gloria a Dios. Y quiero decirles que Dios es bueno. ¿Qué está pasando ahí? La razón por la cual yo comencé a hablarles sobre la sangre de Jesucristo es porque en algún momento lo que les voy a decir yo también lo practiqué en la ignorancia, pero Dios no quiere que sigamos ignorantes, quiere que crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Y todavía hay quienes, diferentes congregaciones, yo no sé aquí si hay alguno todavía, que está usando la sangre de Jesucristo para hacer conjuros. ¿Qué es eso? Eso es más o menos como el exorcismo. Y yo protejo y cubro mi familia con la sangre de Cristo. Y yo te cubro con la sangre de Cristo, no importa quién sea. E inclusive hay quienes han reprendido supuestos demonios con la sangre de Cristo. ¿Estará eso correcto? No. Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que saber, en primer lugar, el valor que Dios le da a la sangre de Cristo. En primer lugar. En segundo lugar, el valor que Dios le da a la sangre de su Hijo Jesucristo es el mismo que nosotros tenemos que darle. No se puede alterar. Y el valor que tiene la sangre de Jesucristo para el diablo, para Satanás. Si a nosotros se nos dice, vamos a hacer oración a Dios por fulano de tal, vamos a pedirle a la Virgen que interceda, eso no, eso no. Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesucristo, hombre. Pero más sin embargo, en la economía de Dios, María tuvo un lugar que Dios le dio. Ella lo cumplió y hasta ahí llegó. Pero no le ha dado el lugar de intercesora, intermediaria, corredentora, nada de eso. Eso lo ha alterado Roma. Nosotros tenemos claro eso, ¿verdad que sí? Pues así también tenemos que tener conocimiento, repito, qué valor es que le da Dios a la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en primer lugar,
nosotros los creyentes no tenemos que ver la sangre de Cristo. Quien tiene que verla y la ve es Dios. Esto lo van a probar por la Biblia. Vamos a comenzar con el capítulo 20 del libro de los Hechos. Este es el apóstol Pablo, cuando se va a despedir de los hermanos de Éfeso. Donde le da una noticia que para estos hermanos causó tristeza porque ellos amaban a Pablo. Pero Pablo, un hombre guiado por el Espíritu Santo, sabía lo que le iba a pasar y que le quedaba poco tiempo de vida y que iba a sufrir la muerte por causa de que él fue columna y baluarte de la verdad. Él, como parte de la iglesia, la cual él le dijo a Timoteo que mirara y que se cuidara cómo iba a conducirse en la casa del Dios viviente, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y Pablo entendió que él era parte, era un miembro de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y que él está muy claro de que Dios lo constituyó apóstol. Maestro para los gentiles, para nosotros. Yo le doy un consejo, porque es que se están escuchando tantas voces de aquellos que tenemos celulares y buscamos en YouTube, que muchas voces se están escuchando con diferentes interpretaciones de los mismos temas. El consejo que yo les puedo dar es que no debemos olvidar que nosotros los gentiles tenemos un apóstol que fue constituido por el Señor mismo. Ese apóstol es Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol, predicador y maestro. Entonces, tenemos que tener cuidado porque yo escucho a muchos predicadores. No porque el griego dice esto, no porque en el hebreo dice esto. Y así no es que se dice. Claro, como ya estamos acostumbrados a leer en la Biblia. Y hasta con eso tenemos que tener cuidado porque yo estuve leyendo que el líder máximo de los testigos de Jehová, que a mí se me olvida y no sé muy bien pronunciar ese nombre, él logró hacer una versión, que es la Biblia de ellos, que se llama El Nuevo Mundo, porque él le hizo ver a los seguidores de él que él era un especialista en griego y los engañó con la nueva traducción que él tiene, que se llama El Nuevo Mundo, que tiene los testigos de Jehová.
cuando al final de la historia de este hombre se descubrió que lo menos que sabía él era griego. De hecho, y terminó preso. Y nosotros tenemos, repito, de parte del Señor, a nuestro apóstol que es Pablo, pero sobre todo, tenemos al Espíritu Santo, que es el que está para tomar de lo de Cristo y hacérnoslo saber. Entonces hay muchos que están queriéndonos llevar a las costumbres hebreas. Yo hoy escuchaba a un hermano pues que el viejo pacto fue abolido, que nosotros no podemos hablar de pecado porque el Señor lo que llevó fue la iniquidad y no la de nosotros, sino la del pueblo de Israel. Pero cuando usted busca un diccionario, pues, bueno, pues en hebreo era iniquidad, pero acá en el griego y nosotros es pecado. Ellos transgredieron el pacto de Dios. Claro que sí. No lo podían cumplir. Dios le dio la ley para que ellos vieran a través de la ley cuál era la condición de cada uno de ellos. El pecado está en nosotros, en el ser humano, en todo, sea judío, sea gentil, sea quien sea, todo ser humano. Esa es la herencia que tenemos de nuestro primer representante, que fue Adán. Pecado, por eso es que pecamos, porque esa condición de pecado es la naturaleza misma del diablo. Por eso nosotros debemos de, hasta donde se nos sea posible, comenzar a leer del libro de los Romanos en adelante, seguir leyendo la carta de los Corintios, todas estas cartas que escribió el apóstol Pablo, e inclusive en el Nuevo Testamento tenemos una carta que le escribió Judas, que cree que fue el hermano del Señor. Con esa carta hay que tener cuidado. Cuando usted comienza a leer esa carta, pues mira a ver a quién es que Judas le escribe. La que lee de Pedro, ¿a quién le escribe Pedro? ¿Cuál era el momento que estaban viviendo ellos? Todo eso, esas observaciones es bueno hacerlas antes de uno venir y sin ese conocimiento pues traer una palabra el día de hoy. Recuerden que todas las epístolas que fueron escritas por Pablo a las iglesias era porque cada iglesia necesitaba una corrección, una enseñanza, y si nos damos cuenta, la enseñanza que hay en la carta de los Romanos no es la misma que está en la carta de los Corintios. A los Corintios no es la misma que necesitaban los de Colosas, y conforme a la necesidad de cada iglesia era que el apóstol escribía, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Qué podemos traer de todo eso al día de hoy? Bueno, pues para eso hay que orarle al Señor, que el Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, nos revele. Pero no le pida a Dios que le revele el hebreo ni al griego, dígale que le revele a Cristo. Porque para toda situación del ser humano, para toda, Dios tiene una sola cosa. Dios tiene una sola persona, y esa persona se llama Jesucristo. Y qué bueno, porque Cristo, hablando del Espíritu Santo, dijo: Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Amén. Entonces, si creemos que fue Pablo mismo quien se lo dijo a Timoteo, que toda la escritura era inspirada por Dios, pues entonces ya hemos hablado de esto, pues. Esto no depende del intelecto que uno pueda tener, si tiene universidad o no, para entender la Biblia. Es la revelación
que necesitamos y está disponible que nos dé el Espíritu Santo. Así es que los que tienen diplomas de teólogos y 5 años de divinidad y todo eso, bueno, pues yo no los voy a criticar, pero yo entiendo que eso no es. Porque la Biblia dice en Romanos 8 que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Tengamos cuidado porque la Biblia nos enseña, precisamente Pablo escribiendo a los Corintios, que a los sabios de este mundo Dios los tiene locos. Dios los tiene locos. Cada día están buscando más y más, pero y lo que hacen es cada día se enredan más en las tinieblas y a la larga terminan en sus actos, su sabiduría, en contra de la voluntad del Creador, de Dios. Así es que si usted no tiene 4º año de escuela o no tiene universidad, usted asegúrese de tener a Cristo. Amén. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Lo tenemos todo. Yo escucho muchos hermanos que me da gusto escucharlos, pero por otro lado me preocupa, porque hablan de unos temas pero profundos y que se le puede decir amén. Pero entonces, ¿dónde está la visión que tuvo el apóstol Pablo? Que cuando él fue frente al rey Agripa a presentar su defensa, él le dijo: yo no fui reverde a la visión celestial. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pablo? Cuando usted lee las epístolas, lo que a él le pasó camino a Damasco, lo que le dijo el Señor, lee las epístolas, la visión que tuvo Pablo fue de Cristo y la iglesia. Que Dios le reveló el misterio del Padre, que fue Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. Fue a Pablo. Que el apóstol Pedro, hablando de Pablo, dice que Dios le dio una sabiduría a Pablo, que muchos no la entienden, porque es que es difícil, y muchos la tuercen las escrituras para su propia perdición, dice Pedro. Fue el hombre que fue llevado al tercer cielo. Y todos esos cuidados los tenemos que tener. Hay personas creyentes que se congregan en muchos sitios, y eso lo había dicho antes, que cuando sale el COVID, llega a manifestarse esta plaga, pusieron cintas coloradas frente a la puerta de la casa, a la parte de afuera. Porque para ellos eso es una protección. Eso es espiritismo, hermano. Nosotros tenemos que caminar una vida por fe. Por fe. Entonces, la sangre de Jesucristo, vamos a ver cuál es el valor que Dios le da para nosotros darle ese mismo valor. No podemos cambiar. ¿Para qué vamos a usar la sangre de Cristo? ¿Para qué Dios la usa? Amén. Hechos capítulo 20, verso 25 en adelante, dice, cuando él se fue a despedir de los hermanos de Éfeso, dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, él se está despidiendo y es una despedida eterna. Nos vamos a ver allá arriba cuando estemos con el Señor. Amén. Porque no he rehuido anunciaros
todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, otra versión dice, o compró por su propia sangre. O sea, aquí le voy a hablar de una alteración que hizo un tal Ignacio, un romano, con la palabra obispo. Y que hoy se está practicando dentro del pueblo cristiano. Y es lo que se le llama la jerarquía. A esos obispos le llaman superintendentes. Los concilios le dicen a una persona: tú estás a cargo de supervisar 5 iglesias, 5 congregaciones. Ese es el trabajo de esa persona. A eso le llaman obispo. Pero que ahora le cambiaron el nombre a presbiterio o presbítero, para supervisar al pastor de cada congregación y a esa congregación. Pero cuando usted estudia con cuidado la Biblia, el obispo se está refiriendo al pastor de la congregación. Al pastor de la congregación. Y para él hay diferentes nombres: ángel, anciano, pastor, obispo. Entonces ahí rompe la visión de cuerpo, porque en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía. Somos un cuerpo donde ese cuerpo tiene una cabeza. Esa cabeza es Cristo Jesús. Esa cabeza es Cristo Jesús. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El pastor tiene la responsabilidad de ser uno que vela, que cuida, que está pendiente a las doctrinas falsas que el enemigo ha logrado penetrar en ellas en todas las congregaciones a nivel mundial. Pero yo le doy una buena noticia, porque también yo escucho por los mensajes que escucho en YouTube, que en diferentes lugares del mundo, pastores, Dios los está levantando, cumpliendo la promesa que Dios dijo a través de Jeremías, que Él iba a levantar pastores conforme a su corazón, que iban a enseñar con ciencia y con inteligencia. Y eso se está cumpliendo. Y estos pastores están renunciando al sistema religioso y están ministrando la verdad. Y Dios los está llevando hacia adelante. Y nosotros queremos, es más, yo confieso, nosotros somos parte de este remanente, hermano. ¿Sí o sí? Y no solamente un hombre tiene que estar pendiente de una congregación, y vamos a hablar de nosotros. Aquí todos tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y de muchas cosas tenemos que cuidarnos. Y esto lo logramos si nos disponemos cada uno a lo que quiere el Señor, a tener un crecimiento espiritual sano, conforme a la voluntad de Dios. No conforme a como yo entiendo, como yo creo que deben ser las cosas.
sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, hermanos, cuando salimos de nuestros hogares a reunirnos, gloria a Dios porque le cantamos al Señor y debemos cantar en nuestros corazones, como le dijo Pablo a los Colosenses. Los cánticos no es para nosotros sentirnos bien. E inclusive la reunión de los santos no es para sentirnos bien nosotros, es para que el Señor se sienta bien. El Señor se sienta a gusto. Porque es necesario que todos nosotros, como Juan el Bautista, menguemos y Él crezca. Que el que sea visto en las reuniones y en nuestra vida no seamos nosotros, sino el Señor. Por eso es que si tenemos esta visión clara, pues cantamos con gozo, aunque no haya instrumentos musicales. Amén. Y venimos porque con lo único que podemos ser sobreedificados, como le dijo Pablo ahí en el capítulo 20, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cómo podemos ser sobreedificados sobre el fundamento que es Cristo? Bueno, Pablo lo dijo ahí. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. Así es que la visión primordial que tenemos que tener cada uno es que nos reunimos para que Dios nos alimente. Cuando termina la reunión, cada uno se va para su hogar, otros van para una cafetería. ¿A qué? Alimentar este cuerpo. Eso no está mal. Pero la visita que hacemos aquí a este local es para alimentarnos, no con arroz y habichuela, sino con la palabra de Dios. Esa es la visión que tenemos que tener. Si la tenemos claro, entonces se dará en nosotros lo que cantábamos ahorita en el cántico, que el justo florecerá como plantado ¿dónde? En la casa de nuestro Dios. ¿Cuál es la casa de nuestro Dios según Hebreos capítulo 3? Somos nosotros. Pero en los atrios de nuestro Dios. Un momentito. Ahí es que se comienza. Porque ¿qué era lo que estaba en los atrios cuando Dios ordenó a Moisés hacer el tabernáculo? ¿Ah? Cuando entraban por la puerta, que la puerta es tipo de Cristo, ¿qué era lo que se encontraba? El altar del sacrificio que tipificaba a la cruz en el Calvario y aquel que fue la víctima que se dio voluntariamente por toda la humanidad, que es Cristo Jesús. Y ahí es que comenzamos la vida cristiana. Y la vida cristiana no es lo que usted practica ni lo que yo practico. La vida cristiana es una persona que se llama Cristo, que dijo, yo soy la vida. Y esa vida cristiana normal fue lo que Pablo nos quiso decir en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No trate de vivir la vida de Cristo porque no va a poder. Pero sí vamos a permitir y a desear que Cristo como vida quiere vivir en nosotros y manifestarse a través de nosotros para que seamos para la alabanza de su gracia. Entonces aquí Pablo nos recuerda lo que ya
nosotros conocemos. La iglesia no es de ningún concilio ni de ningún hombre. El dueño de la iglesia es aquel que la compró con su sangre preciosa, que se llama Cristo Jesús. Por eso usted y yo tenemos que entender que nosotros, antes de estar en Cristo, ¿dónde estábamos? Éramos esclavos del pecado. Éramos hijos de ira. O sea, esto es lo mismo que decir hijos del diablo. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando Cristo muere, y resucitó, dice en Efesios que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Eso fue algo, yo lo he dicho, hay que estarlo repitiendo. Recuerden, esto no lo podemos olvidar. Lo que Dios hizo en la persona y con la persona de Cristo fue algo fuera de nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando Cristo estaba muriendo por nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios, pagando el precio. Después que Cristo es resucitado, entonces es que vienen las buenas noticias. Lo que ya está hecho para que nosotros lo recibamos. Lo que estamos llamados a creer. Usted lee 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, el evangelio, o sea, que él recibió y que es el mismo que yo le estoy anunciando a ustedes. ¿Qué evangelio es, Pablo? Bueno, porque Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cristo está vivo. Muerte, sepultura y resurrección. Y todo eso tiene un significado. Aunque antes de la muerte física en la cruz, Jesucristo pasó por lo que todos estábamos nosotros, la muerte espiritual, estábamos separados de Dios. Eso nos enseña en muchos lugares. Pero esto no, yo no me lo saco por capricho, no, nada de eso. Cristo mismo, antes de morir físicamente, dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esas 3 horas que estuvo él, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cumpliendo Dios lo que habló a través del profeta Isaías, capítulo 53. Ahí él está vivo, físicamente, pero ahí Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. Inclusive Jesucristo, cuando Judas vino para identificarlo con un beso a los malhechores y a los que se lo iban a llevar preso, Jesucristo le dice a los discípulos y a estos turbas, cuando llegaron donde él le dijo: la hora de ustedes ha llegado y la hora de las tinieblas. Él se entregó voluntariamente de ahí en adelante, vivo, y hago énfasis en esto para aquellos que están leyendo a Levítico 16. Fue entregado vivo. Mientras él está vivo físicamente, él está llevando. Él viene a ser el sustituto de cada hombre y de cada mujer en el planeta Tierra. Llevó el pecado de toda la humanidad. Él pagó el precio. Y después que él paga, entonces muere físicamente y pasa por el proceso de la muerte
a la cual, según Hebreos 2, todos los que vivían para ese tiempo le tenían temor a la muerte porque no había esperanza de resurrección. Pero cuando Cristo muere, a las 72 horas de él haber estado en el corazón de la tierra, la tumba no pudo retenerlo. La piedra fue movida y él salió. ¿Ah? Cuando sale de la tumba, que María lo va a tocar, él le dijo, no me toque, porque no he ido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él tenía que entrar antes de que un cuerpo muerto, que era el de María, muerto espiritualmente estoy hablando, lo tocara. Estaba prohibido por la ley. Y él tenía que entrar al lugar santísimo, pero no en el templo físico, sino en el santuario celestial. Y allí él se presentó como la víctima y como la ofrenda. Amén. Y el precio que él pagó por cada uno de nosotros, que fue su sangre preciosa. Y esa sangre, quien la está viendo, ¿quién es? Es Dios. Eso está tipificado en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Cuando Dios le dijo a Moisés que cada padre de familia cogiera un cordero, lo matara, llevara la carne dentro de las casas, pero que la sangre la pusieran fuera de las puertas, en los dinteles y en los postes. ¿Y qué le dijo Dios? Pasaré y veré la sangre, pasaré de algo por ahí. El que tenía que ver la sangre no era el pueblo de Israel que estaba dentro de la casa, era el ángel de la muerte. O sea, usted y yo no tenemos que ver la sangre de Cristo, pero tenemos que caminar con plenitud de fe, que esa sangre que clama mejor que la de Abel, Dios le está viendo. Amén, aleluya. Y no es los domingos nada más, 24/7. Siempre, siempre, siempre. Y podemos ir a muchas escrituras donde esa sangre, la Biblia la presenta, que el Señor la derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. O sea, Cristo nos redimió, o sea, nos volvió a comprar. Y el precio que él pagó fue su sangre preciosa. Yo tengo aquí unas cuantas citas bíblicas, pero es que yo sigo hablando y se me olvida de abrir eso. Las notas estas que tengo ahí. Entonces, hay dos problemas que tiene el ser humano, dos situaciones ante Dios, que es el pecado o las transgresiones que hemos cometido. Nosotros tenemos que tener una confianza plena de que para eso Jesucristo derramó su sangre. Ese fue el precio. Somos creyentes, pero ¿qué pasa? Estamos batallando todos los días con pensamientos malos, con actitudes malas. A veces soltamos la lengua para murmurar. Todo eso. Digo, eso no es de aquí, eso no es de aquí. Eso sí. Entonces, el pecado es algo que cuando se comete dentro de nosotros, hay algo que nos acusa. Que nos acusa. Pero tengamos cuidado, porque ese no es el diablo. Esa es nuestra conciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué yo hago ahora? Porque si yo soy creyente, yo sé que
que el Señor pues me compró con su sangre preciosa, pero le he fallado hoy. ¿Cómo yo puedo llegar ante la presencia de Dios ahora? Hermano, pues entonces vamos a hacer una cosa, vamos a estar en 3 días de ayuno y oración entonces nos ponemos a hacer cosas que el sistema nos enseñó para conseguir algo de parte de Dios, donde lamentablemente si actuamos así no lo vamos a lograr. Porque antes de nosotros convertirnos, ninguno tenía acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, después que nos hemos convertido, cada uno de nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué? Bueno, si leemos Hebreos capítulo 10, vamos a encontrar que ahí nos habla de un camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió. Es más, vamos a leerlo. Esto es bien, pero bien importante. Hebreos capítulo 10, verso 19 en adelante. Recuerden que Jesucristo, cuando usted lee el viejo pacto, usted tiene a Aarón allá como sumo sacerdote, como es el sacerdote que representa al pueblo frente a Dios y a Dios frente al pueblo, pero nosotros tenemos un sumo sacerdote superior, Aarón. Si usted lee la carta a los Hebreos, usted va a encontrar que Cristo es superior a todo. A todo. Y que Cristo entró al lugar santísimo, al santuario celestial, pero no para entrar y salir, sino que Él entró, y por cuanto Dios el Padre aceptó al 100% lo que Él hizo, aceptó su sangre inocente que fue derramada, ahora Cristo está permanentemente en el lugar santísimo a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Tal sumo sacerdote nos convenía, más sublime que los cielos, santo. Y todo aquel que no se ha convertido, de la única forma que puede allegarse a Dios para tener perdón y la misericordia de Dios, es por medio de Cristo Jesús. Entonces aquí dice, en Hebreos capítulo 10 y verso 19, y usted y yo que le hemos fallado a Dios, siendo creyente, ¿cómo yo puedo entrar al trono de la gracia para hallar gracia y favor para el oportuno socorro? ¿Por lo que yo haga? ¿Por algo que yo pueda hacer? Vamos a leer el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aquel velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo tipificaba el cuerpo de carne de Cristo Jesús. Ese velo, cuando Cristo muere, fue rasgado de arriba abajo. Ahora hay libertad para entrar ante la presencia de Dios, al trono de la gracia, para hallar gracia y favor
para el oportuno socorro, y yo, que le está hablando, necesito esa gracia y ese oportuno socorro en mi diario vivir. Amén. Pero tengo claro que para yo poder entrar a ese lugar es por la misma sangre por la cual yo fui comprado. No es por otro método, es por la sangre. Tenga el estómago vacío o lo tenga lleno. Es por la sangre, por la fe puesta en esa sangre que Cristo derramó. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Entonces, esas dos situaciones que tiene el ser humano, Dios provee para nosotros, para los que le creemos, para los que queremos. Dios proveyó la sangre de su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Para llegarnos ahora a Él después de creyente, tiene que ser por lo mismo, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero en nuestro diario vivir nos damos cuenta que el viejo hombre está campeando por su respeto. Un momentito, ahí cuidado, porque ahí no es la sangre lo que Dios proveyó. ¿Y qué provisión tenemos de parte de Dios para ese viejo hombre que se quiere levantar todos los días y hacer de la suya? ¿Ah? ¿Quién se atreve a contestar? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para él? ¿Ah? El que quiera seguir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Amén. Y siga. Amén. Pablo lo confirma, que lo que Dios proveyó para los deseos de la carne, ese viejo hombre, es la cruz. Porque Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que los que somos de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Ahí no es la sangre, ahí es la cruz. Es la negación. De este tema podemos estar hablando un ratito. ¿Qué es esto de yo negarme? ¿Qué es esto de llevar la cruz? Amén. ¿Ah? De llevar la cruz, que tiene que ver con la negación, negar el yo, negar mi voluntad. Tiene un hermano, a dar un par de ejemplos aquí, y yo supe que se puso a hablar mal de mí. Da un ejemplo. Si yo estoy crecido espiritualmente, yo no soy periodista para corroborar. Los periodistas son los que tienen que corroborar. Pues yo voy a decir, yo voy a averiguar a ver si eso fue verdad. Se está creyendo. Hoy en son de pelea, de guerra. Pero si yo tengo crecimiento espiritual y entiendo lo que es llevar la cruz, esos malos deseos míos, yo los crucifico. ¿Sabe lo que hago? Busco a ese hermano o a esa hermana y le doy un saludo, el cual yo nunca se lo he dado. ¿Y qué me importa a mí si ha hablado mal de mí? Cuando yo entiendo que está mintiendo, lo que hago es que oro por él. Amén. Pero no le doy rienda suelta al enojo, a pensar mal de ese hermano.
Inclusive el Señor va más allá y dice, aún a nuestros enemigos. Pero yo me tengo que asegurar que yo voy a dar un saludo a ese hermano, a esa hermana, porque el amor de Dios me constriña, o sea, me empuja a hacer eso. Amén. Aleluya. Eso es algo ahí livianito, que es llevar la cruz, que es crucificar el viejo hombre, que es crucificar la carne. Y una cosa, si usted lee Hebreos capítulo 10 con cuidado, usted va a ver ahí que para entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió, y que podemos hacerlo por la fe puesta en la sangre, tiene que ser con nuestra conciencia limpia de obras muertas. Por eso es que las obras que nosotros podamos hacer para alcanzar el favor de Dios, para Dios eso está muerto, porque Dios no quiere obras de nosotros para nada. Las obras que nosotros estamos llamados a hacer son las que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, según Efesios 2:10. Pero yo tengo que entrar a la presencia de Dios con una conciencia pura, que no va con duda, que tengo suficiente fe para creer que quien me da acceso a la presencia de Dios es la sangre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Entonces usted dirá, bueno, ya es como les dije, podemos leer muchas escrituras que hablan de el valor que nosotros le debemos dar a la sangre y para qué fue la sangre. Para la redención y perdón de nuestros pecados. Inclusive, si leemos Levítico 17, vamos a ver por qué Dios prohibió comer la sangre. Y ahí Él dice que la prohibió por comer porque la vida de todo ser viviente está en la sangre. Y Él dice, y la sangre será usada para la redención. Eso está en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y yo no puedo cambiar, yo no puedo usar la sangre para otra cosa, sino para lo que la usa Dios. ¿Qué valor Dios le da a la sangre? Lo estoy repitiendo para que esto nos tiene que grabar. Porque amén, hay muchos, inclusive, mire, hoy es domingo, el viernes yo veo un video cortito. Van dos mujeres por la acera de una calle. Vienen dos individuos en una motora. Viene la motora frente a estas dos mujeres. Uno de ellos se baja y dan a entender que son dos ladrones. No sé cuánto lo vieron. Y uno trata de quitarle la cartera a una cartera grande que lleva, y ella trató de no, sacó la Biblia que tenía en el bulto y se la puso aquí encima al ladrón, y el ladrón cayó de rodillas. Si usted lo quiere creer, pues créalo. Pero yo creo lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo, en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. Es en el nombre de Cristo. A mí me dieron una anécdota, yo no sé si fue verdad o no, yo no estaba allí, que sucedió en San José, en las Parcelas Nuevas. Estaba el pastor predicando y se entró un endemoniado dentro de la congregación, armado allí. Siguió para el frente hasta que llegó al pastor. El pastor vino y le puso la Biblia encima. Y el tipo cogió la Biblia y se la rompió en la cara. Porque esta Biblia no me dice que es para que yo la ponga encima de los endemoniados.
al demonio yo tengo que meterle mano y hacerle frente en el nombre de aquel que la Biblia me habla, que es Cristo Jesús. Amén. La imposición de manos, eso es otra cosa también, pero eso es otro tema. Que Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. No seas partícipe de pecados ajenos. Es que tenemos unas malas costumbres que tenemos que dejarlas. Amén. Todo el mundo pide oración y vamos para allá a orar, no importa quién sea, imponer manos y orar por esa persona. Ahora está de moda otra vez, grupos hermanos. Ayer me encontré con un grupo allí en la entrada del Bajo Galateo, con cartelones. ¿Quieres que ore? ¿Quieres que ore? Que ores por ti. Pero el Señor no mandó a eso. El Señor mandó a predicar el Evangelio. Si un inconverso, un impío, pues oye el Evangelio y Dios lo toca, pues. Pero es predicar el Evangelio. Pero entonces estamos orando por todo el mundo. Pero eso no es predicar el Evangelio, hermano. No. Y déjeme decir una cosa. Es como yo veo las cosas, yo no sé usted. Pero debemos estar al mismo sentir. Las buenas intenciones en el reino de los cielos no tienen valor ninguno. O lo hacemos como está estipulado en el plano, o cogemos peligro. Aún hay que tener cuidado y pedirle a Dios que el don de discernimiento de espíritu se manifieste en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, si leemos a Mateo capítulo 7, verso 21, ¿qué dijo el Señor Jesús? Que en aquel día, ¿qué día? Cuando Jesucristo venga, aparezca, muchos le van a decir, Señor, en tu nombre, mire eso, echamos fuera demonios, predicamos, hicimos esto, lo otro en tu nombre. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártense de mí porque yo no lo conozco, yo no sé quiénes son. Eso está como fuerte, ¿verdad? Cuando Él mismo manda a predicar, ¿cómo ahora si lo están haciendo? Hermano, es con qué intención predicaban el Evangelio. ¿Era para ellos ser vistos o para que vieran a Cristo? ¿Era para que las vidas se convirtieran o buscar más vida para que entrara más gente? Yo cogí ayer un hermano ahí en un mensaje. No, el viejo pacto fue anulado. Ahora estamos en el nuevo pacto que fue ratificado por la sangre de Cristo. La ley ya fue cumplida por Cristo. Pero, por eso es que uno tiene que tener, mire, pero yo no. Si el viejo pacto fue abolido, si la ley fue abolida, yo pregunto, ¿dónde era que estaba establecido el diezmo, las ofrendas y las primicias? Pues en aquello que fue abolido. Pero entonces él, antes de retirarse, llama a los de él, a los que le están siguiendo, que traigan los diezmos, las ofrendas y las primicias. ¿Pero en qué quedamos? Eso es otro cuidado que tenemos que tener, que cuando hay alguien predicando, ¿cuál es la intención? Cuando yo miro a Cristo, ¿cómo fue que los 12 discípulos revolucionaron ese imperio romano cuando no tenían lo que tenemos hoy nosotros? Me refiero a los carros, a los teléfonos, a la tecnología. Amén. Y el Señor le dice, ustedes van a ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10. Pero una cosa, no lleven nada en las manos.
lleven alforja, no se provean de nada. Ustedes llevan simplemente el evangelio, nada más, no tienen que llevar nada. Y cuando lleguen a un lugar que le den comida, cómansela, porque el obrero es digno de su salario. ¿Les faltó el alimento a ellos? No, ellos vieron la gloria de Dios, pero ellos predicaban el evangelio para que el reino de Dios fuera expandido, se extendiera. Ese era el propósito de ellos, que es el mismo propósito que tenemos que tener nosotros. ¿Cuántos hay predicando hoy que da gusto verlos predicar y oírlos predicar? Pero ¿cuál es la intención de tu predicación? Entonces, si nosotros los escuchamos con cuidado, todo aquel que predica por el interés al dinero, puede predicar el mensaje más bonito, si es bíblico yo lo cojo, pero a ti, oro por ti, mi hijo, porque estás mal. Porque aquí en el reino de Dios tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entendiendo que la provisión de Dios no va a faltar. Que la ayuda entre hermanos, ya, eso es otra cosa, es otro tema. Es otro tema. En todo eso tenemos que tener cuidado. Entonces me falta una. El lugar de la sangre de Cristo que Dios le da para Satanás. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás, la serpiente antigua, y que él es el acusador de nuestros hermanos. Pero habla de unos ahí que le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Entonces, si uno no entiende eso, quiere decir que uno va a ir con la sangre en contra del diablo. No, hermano, vamos a ir con cuidado. Si Satanás nos acusa, ¿dónde es? ¿Ante quién él nos puede acusar? Ante Dios. Yo voy al libro de Romanos capítulo 8, entonces dice, ¿quién nos acusará delante de Dios? Porque Dios es el que justifica. Cristo fue el que murió por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Contra nosotros. Entonces, ¿por qué allá dice que hay unos que le hemos vencido al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio? Hay una escritura que yo creo que en cierta medida ha sido mal interpretada. No recuerdo ahora en qué lugar está, es en el Nuevo Testamento. Si alguien la consigue aquí, pues me la da para dejarla grabada donde está. Fue cuando Cristo dijo, y este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. ¿Testimonio de quién? Entonces, el sistema nos enseñó que el evangelio tiene que ser predicado por testimonio, que es que yo me presente a donde me inviten a yo hablar de quién era yo en el pasado. Eso es hablar del testimonio del diablo. Y esto lo podemos entender claramente cuando Cristo le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta tanto sean investidos de poder para que me sean testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Cuando ellos predicaban, ¿de quién era que ellos daban testimonio?
El evangelio del reino de Dios, de Cristo. De Cristo. Y cuando Satanás nos acusa, nosotros tenemos que tener en cuenta que quien Dios mira como bueno no es a Víctor Pérez, no es a mí, es a Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, intercediendo por mí, que Él es mi Señor y mi Salvador, y que la sangre que Él derramó, yo le digo al diablo que está vigente y que es más que suficiente para perdonar mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Yo creía que me iban a decir amén. Pero si leemos las Escrituras, máxime la carta esta a los Hebreos, vamos a entender que esto es así. Y ahí es donde Satanás no tiene lugar. Porque lo único que sirve delante de Dios para yo estar bien con Dios es la sangre de su Hijo Jesucristo. Es la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es que, hermano, cuando usted vea, yo espero que aquí, y una vez lo hacía, te reprendo por la sangre de Jesucristo. No, hermano. Ni lo haré más. Y aconsejo, si hay alguien aquí que lo hace, que no lo haga. Si hay alguien que me está escuchando y lo está haciendo, métase a leer las Escrituras. Órele a Dios. Pero si usted tiene que enfrentarse a cualquier situación para orar y reprender, hágalo en el nombre de Jesucristo. Ahora sí. Ahora sí. Amén, hermano. Bueno, la paz de Dios sea con todos.